Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. ¿Conoces una copistería en tu barrio con precios low cost? Pues ven a Copies O. Scan, plotters, flyers a precios increíbles. Si vienes los sábados, las copias e impresiones las encontrarás a mitad de precio. Nos encontrarás en nuestra página web copiesoh.com o puedes dirigir tus trabajos a copiesoh@gmail.com. Ven y compruébalo. Estamos en calle Cunchel de Sen, número 43, muy cerca de Plaza de España. Te esperamos. ¿Tienes una idea? Ven a Fundación Inceptum. Somos una plataforma para proyectos de personas y organizaciones. Promovemos el desarrollo creativo en materias de iniciativas sociales a través de nuestros servicios de asesoría, difusión, cooperación e innovación, para así poder impulsar proyectos que busquen el bien común. Nos encontrarás calle Rector Triado 31 de Barcelona o bien llamando al teléfono 93 018 94 84. Fundación Inceptum. Impulsamos ideas, transmitimos valores. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. 3 Ave María y 2 Padre Nuestro no fueron suficientes. Santos pecadores, de 6 a 9 por Metro FM 107.3. La radio con alma argenta. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy sábado 14 de noviembre damos comienzo a Buscando Alternativas. Un programa, me parece que me he equivocado, no es 14 de noviembre, es 21 de noviembre. Disculpen ustedes, pero me he confundido tontamente. Bien, pues damos comienzo a Buscando Alternativas, un programa de radio de RCR Barcelona, en el 107.3, creado por Piratas Vers y patrocinado por la Fundación Inceptum, que también podéis encontrar por Facebook, Instagram y Twitter en @RCR Barcelona. También podéis contactar por teléfono con nosotros en el 93 100 46 49. 93 100 46 49. Bien, hoy quiero presentar a una persona que es todo un personaje para mí y seguramente para su país. Paula Muñoz Gómez, Flasca para los amigos. Creo que te llaman Hola. Flasca, los amigos, ¿no? ¿Cómo? Eres Flasca. Sí, ese es mi nick desde cuando estaba en la universidad. Pues muy bien, Flasca. Yo te llamaré Flasca. ¿Bien? Ingeniera informática y de un país lejano para nosotros, pero muy cercano para las personas que comparten su sensibilidad. Flasca es chilena, de la ciudad de Valdivia, en Chile. Chile es un país bellísimo, es uno de los países más bellos del mundo, a mi modo de ver, pero también muy atormentado. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo en este programa dedicado a la ecología y al medio ambiente entrevistamos a una ingeniera informática? Pues bien, para que se den una idea, Flasca es una guerrera verde, por lo cual ya pueden hacerse una idea de a quién entrevistamos. Flasca es tanto con respecto a la ecología que prefiero que nos lo explique ella misma, principalmente el trabajo que desarrollan en los grupos en los que participa, en los que tú participas, Flasca. ¿Quieres que te comente ya o quieres comentar algo de lo que No. Mira, el programa es tuyo. Buscando Alternativas es un programa donde el protagonista siempre es el entrevistado. Yo lo único que hago es acompañar porque no entiendo nada de ecología, en principio. Mira, primero creo que lo primero que tendría yo que decir, la primera gran institución en la que participo es al de ser mujer. Y ya es un gran camino en una sociedad así de machista y además en este extremo del mundo en donde en general la sociedad va a otra velocidad, a otro ritmo, ¿no? Siempre yo termino dándome cuenta que vivo en el país del fin del mundo, donde se va, yo siempre digo como cayéndose así de los mapas. En el fondo es cierto. Perdonen un poco. si me rasco el ojo, tengo un poco protector solar en el
Es el país más largo del Entonces, mundo. es uno de los países extremos, pero también tiene sus cosas lindas este país, porque por ejemplo, como decías tú, tiene estos que es de montaña, cordillera, mar, desierto, agua y qué sé yo. Entonces, ser mujer en este espacio tiene sus desafíos. Un contacto fuerte con la naturaleza, con una naturaleza ruda, y con una naturaleza que además cría mujeres muy fuertes. Yo creo que el linaje de las mujeres mapuche, por ejemplo, que también van en mi sangre, hacen que tengamos una característica diferente. Aquí las mujeres mapuches son fuertes. Yo, de hecho, participo en una comunidad mapuche en el sur de Chile, la zona de Valdivia, de una abuela que murió que lo llevaba una abuela que murió hace como un año atrás. Era una mujer que vivió hasta los 93 años, suponen que tenía más años, y ella era lonco. Lonco es como el jefe de un clan de aproximadamente 1000 personas, en donde viven varias familias que están emparentadas, y además de ser lonco era machi, y ya es una cosa rara que sean las dos cosas. Machi significa que además la autoridad era una autoridad espiritual. Por lo tanto, vengo de una tierra así, en donde las mujeres también pueden ser como casi reinas, ¿no? Pero, y llevar mucho poder, y llevar una familia, y llevar varias familias, y qué sé yo. Y además, como te decía, varias instituciones en las que participo, una de ellas es Ser Mujer, la segunda es que tengo 2 hijos, soy mujer madre además, y ser madre es todo un desafío en este mundo. Bueno, y ser Y padre no solo una también. madre cualquiera, yo decidí ser mamá consciente y mamá criadora. Por lo tanto, estudié mucho y me preparé para ser mamá, y me dediqué mucho, le leí mucho de un libro de un español, de González, sobre la crianza con amor, y también me preocupé de tener un parto natural sin químicos. Por lo tanto soy ecologista desde el parto. Mis hijos son orgánicos. Y preocuparme de que ellos tengan la conciencia de la ecología y el respeto de la naturaleza desde el mismo momento en que ellos nacieron. Ellos nacieron en un ambiente acogido, como te decía, sin químicos, en donde pudiéramos recibirlos y abrazarlos, que tuviéramos el apego desde el primer día. Yo diría que esa fue mi primera formación. Mis primeros grandes maestros fueron los niños. Y después de eso nació todo el resto de las huertas, la ecología, el resguardo de la semilla, la red de semillas libres, la Federación de Agroecología y Consumo Responsable, y un montón de organizaciones más ecológicas en las que estoy. Ahí va mi camino. Bueno, hemos de recordar de que Paula y yo, o sea, Flasca y yo, compartimos una cosa que es muy importante para nosotros, que es ser pirata. Y la gente no sabe bien lo que es ser pirata, pero cuando me has hablado de semillas libres, se me ha abierto el corazón y el alma, todo. En el fondo, yo me doy cuenta de que siendo pirata hace varios años y participando de los grupos de pirata, no sé si me ven bien o está un poco oscuro, me van contando. Siendo pirata desde la universidad, que estuve siempre pendiente y participando de las agrupaciones un poco alternativas en el tema de las libertades en computación y en Internet, me doy cuenta de que yo soy una libertaria en diferentes aspectos, ¿no? Creo que una mujer se libera cuando tiene un parto natural y se enfrenta a su biología, y también fui pirata en mi parto, ¿no? También cuando decido criar a mis críos con crianza natural y una crianza con apego, en donde los niños no los quise mandar al colegio hasta que tenían 6 años, y decidí criarlos yo y decidí enseñarles yo, pensando en una educación libertaria, porque entiendo que la educación escolar en nuestras instituciones y países suelen poner en la cabeza de los niños a muy temprana edad la competencia, las discusiones, la violencia, y conceptos que yo no quería que mis hijos acunaran como normales, sino más bien siempre tener la alarma de que un niño peleando o un niño compitiendo son cosas que no, son valores que no queremos perseguir y que siempre le parezcan raros, ¿no? O lejanos. Entonces, también fui libertaria en la crianza, por eso te lo decía. Y después, cuando ya entré en el mundo del resguardo de la semilla y tuve mi primera huerta, que en el fondo fue eso,
ahí fue que decidí también entrar en este espacio de las libertades alimenticias, de la soberanía alimentaria, como llamamos en las organizaciones ambientales, que un pueblo tenga su libre determinación de qué comer, cómo comer, lo que es un conflicto que además las mamás tenemos, ¿no? Cuando vas a comprar al supermercado, no rotulan si un producto tiene transgénico, no rotulan cuánto químico tiene esa comida realmente, y no hay una real trazabilidad de saber si, por ejemplo, aquellos productos que hoy día nuestras mamás están dándole a su hijo, que es avena, con toda tranquilidad creemos que es saludable, pero nadie nos cuenta que puede tener transgénico, que esa alimentación puede además tener Roundup, que es un herbicida que puede influir en nuestra tiroides y toda la evolución de nuestros hijos. Después las madres nos explican por qué sus hijos tienen alergias alimentarias. O sea, en el fondo traté de ser una mamá consciente desde el primer día y como pirata, estar siempre pendiente e informado de lo que está pasando y no solo informarme yo, informar a los demás para que siempre podamos tener decisiones informadas a la hora, por ejemplo, de alimentar a los niños. Creo que en el fondo todos los puntos se entrelazan, pero este espíritu pirata como de estar atento, informado e informar a los demás de sus libertades y sus derechos, acceso a esa información, han estado siempre presentes en cada camino. Háblanos No sé de esto que has dicho del banco de semillas libres. Mira, no es un banco de semillas, de hecho no nos gusta la palabra banco. Bueno, perdona. Comprenderá por qué. ¿Será que yo, como estoy en este lado del charco y todo el día me están machacando con el banco? No, nosotros no queremos bancos por ningún motivo. Entonces te cuento un poco a ver si también te abro la cabeza, ¿no? La red de semillas libres somos mujeres, la mayoría, también hay hombres y muy agradecidos de que participen en ellas, pero entender que las primeras mujeres en la historia de la humanidad hemos ido recolectando semillas y poniéndolas y descubrimos que si las cuidábamos y las sembrábamos podíamos comer un poquito más de lo que solo el bosque nos estaba dando y poder potenciar un poquito más esa biodiversidad. Entonces las mujeres en general, mayoría de ellas, somos aquellas que hemos resguardado, en verdad yo diría que se nos enciende algo que ya tenemos, ¿no? Las mujeres tenemos en nuestro interior semillas, nuestra primera semilla son nuestros hijos, y junto con eso empezamos a resguardar o enfocarnos en aquellas semillas que nos rodean y sobre todo aquellas que nos alegran la vida y que también nos alimentan, ¿no? Pensemos que de semillas no solo hablamos de comida, sino también puede ser flores, pueden ser plantas que nos protegen o que nos dan medicina, etcétera. La red de semillas libres es una red de personas que se reúnen para compartir y preservar la biodiversidad del planeta. Quizás no toda, cada quien ayuda con lo que puede. Entonces lo que hacemos los guardadores es enfocarnos en algunas semillas que nuestro corazón nos dice que debemos guardar. Y entonces, ¿cuál es nuestra forma de guardarla? Y esa es la gran diferencia con un banco de semillas, es que nosotros las guardamos de manera natural y viva. Es decir, nosotros tenemos una semilla y todos los años la volvemos a sembrar, o todos los ciclos, dependiendo de la semilla, la volvemos a sembrar y nos agrupamos en redes, ojalá en un barrio, de tal manera de que no exista un banco de semillas, sino que en el fondo el resguardo de algunas semillas se haga territorialmente. Es decir, ponte tú un barrio de 5 cuadras, decide formarse una pequeña red de semillas. Esos guardadores de semilla deciden algunas semillas, arman sus casitas de semilla o sus pequeños espacios de resguardo de semillas, las comparten entre ellos, las siembran todos los años y cuando alguno de ellos tiene algún accidente, un incendio, se quedó sin luz y se perdieron las semillas, está de soporte el resto de la red que participa de esa comunidad de semillas. Entonces, en el fondo, aquí no hay un banco de semillas, lo que hay es sus comunidades de resguardo de semillas que se juntan, comparten y mantienen a las semillas vivas. ¿Por qué vivas si no en un banco de semillas? ¿Y por qué no en un refrigerador? Porque de partida nosotros somos personas que estamos al servicio de la vida, al servicio de las semillas, y esas semillas están vivas, tienen todo el derecho de seguir siendo sembradas todos los años. Nosotros hacemos un pacto de resguardo con esas semillas como si fuesen nuestros hijos. Entonces las intercambiamos con un valor bonito. Nosotros aquí en Chile se hace una ceremonia para el intercambio de semillas que dura todo el día, en donde tú te vuelves hermano del otro que cambia semillas contigo, entiendes que se lleva parte de tu familia a su huerta. Y en ese espacio nosotros vamos compartiendo la semilla, pero también
dándole la posibilidad a esa vida, entendiendo que en la semilla hay vida, a esa vida de seguir viviendo y aprendiendo. Por ejemplo, el cambio climático va afectando nuestra semilla y si tú la vas sembrando todos los años, le vas permitiendo ir adaptándose, por ejemplo, a los cambios climáticos, a los cambios de materiales químicas que están a su alrededor, vamos permitiéndole una adaptación. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es ponernos al servicio de la vida intercambiando esas semillas. Fíjate que es muy distinto de lo que un banco de semillas podría ser, ¿no? Y una de las cosas fuertes que nosotros tenemos como grupo es que no queremos estar en ninguna lista. Los guardadores de semillas en general somos gente un poco recatada, que no andamos diciendo por ahí, por todos lados que somos guardadores, sino más bien en los espacios en donde eso se valora. Y no queremos estar en listas porque tampoco queremos que nos sigan, no queremos que Monsanto sepa dónde vivimos, no nos interesa que ninguna empresa transnacional quiera comprar nuestras semillas. De hecho, a mí a veces me llegan mails de corporaciones y que usted tiene una semilla de un poroto negro, que no sé qué, que queremos comprárselo, y yo me limito a contestar esta frase: la semilla no se vende. Pero Lo que todavía hacemos hay... los guardadores de semillas es intercambiarla con otro guardador de semillas, pero para el servicio de la vida y el servicio de la alimentación de los pueblos y de las comunidades que vivan en los lugares. Cuando hablo comunidad no solo hablo de humanos, ¿no? Sino todos los que viven en una cuenca o en un territorio. Vamos al servicio de la vida y no al servicio de las industrias. Pero todavía hay gente que se acerca a un guardador de semillas o a alguien como tú y pretende comprarle la semilla. No me lo explico. Todo el tiempo. No me lo explico. Y me encanta decirles, la semilla no se vende. No, eso por supuesto. Es que a mí tampoco me entra en la cabeza que una semilla se pueda vender cuando es un producto natural, completamente natural y propiedad de la humanidad. No, ¿cómo puedes comprar una semilla y quedártela y registrarla? ¿Cómo vas a comprar aquello si mañana está en otro país, en otra zona, en la tierra? No tiene sentido. No tiene sentido. Y se acercan a ti o a vosotros para compraros la semilla en caso... Deben ser semillas muy valiosas. ¿Te has dado cuenta? En verdad no solo se acercan a comprarlas, sino que muchas veces se acercan a robarlas. Es aún peor, ¿no? Te puedo contar historias terribles que en verdad a nosotros se nos aprieta la guata. Si quieres así sacamos los palillos y empezamos a conversar cosas más históricas. Por ejemplo, está la historia de un guardador de semillas aquí en Chile. Un guardador de semillas que produce sandía. No sé si se llaman igual allá, ¿no? Sí. Con rayas verdes. Sí. Entonces la sandía que se produce aquí en Chile, que es una de las ricas del mundo, este viejito, él tenía la mejor producción de semillas en los años, ¿qué sería? Los años 80, no, mucho antes, antes de los años 60 probablemente, por ahí por el 60, entre 60 y 70, vino una comisión de gente de Europa. Él recuerda muy bien que habían unos franceses en la comitiva y de otros países, Estados Unidos, no sé qué, y vinieron a ver su linda sandía, que era muy famosa, porque él siempre se jactaba, y se jacta aún, que casi toda la sandía que nosotros comemos en Chile la produce él. Él tiene una muy buena producción de semilla, y él le vende esa semilla de sandía a casi todo Chile. Entonces en el norte se empieza a producir al comienzo de la primavera, y entonces en Santiago comemos la sandía del norte. Después, a medida que va mejorando el clima, vamos recibiendo la sandía hasta que finalmente comemos la sandía de nuestros territorios, pero en el fondo la semilla es la que produce él. Siempre se jacta porque es muy, muy buen guardador de esas semillas. Pero en los años 60, como te decía, llegó un día una comisión a conversar con él, qué linda su semilla, qué sé yo, y el tipo va y dice, mire, pero fantástico, llévese una semillita, así en el fondo, y ahí es donde yo quiero que tener un poco cuidado con lo que dices. La semilla no está al servicio de nosotros. Ahí es un poco antropocéntrica tu forma de verlo, ¿no? La semilla es parte de la vida, somos parte de un bosque y nuestra responsabilidad es ser parte integrante del buen vivir en ese bosque. Por lo tanto, al resguardar esa semilla, lo que estamos haciendo es ser parte de ese ciclo, ¿no? Bueno, y él comparte alegremente esta semilla con estos franceses, etcétera, para decirle, pero lleven, planten allá, esto está al servicio de nosotros y todo. Y nosotros también nos ponemos al servicio de esa semilla, permitiéndole ser como el viento, ¿no? Al tú ponerte una semillita en un bolsillo y llevártela y sembrarla en otro territorio, estás poniéndote al servicio de esa semilla, permitiéndole a esa semilla viajar mucho más allá de lo que esa semilla podría haber llegado solo. Eres como el pajarito que la come y que después la siembra en otro territorio. Por lo tanto, es una simbiosis, diría yo, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Este francés se llevan esa semilla, años después este muchacho crece con su producto al punto de que por ahí por los años 80 decide empezar a exportar y dice, bueno, voy a exportar, me voy a poner en este negocio de exportar, ya que aquí la sandía es perfecta, yo tengo ya mucha experiencia, le vendo semilla a todo Chile, quiero exportar, voy a inscribir mi semilla para poder hacer la exportación, y se encuentra que su semilla ya está inscrita. Que grandes corporaciones, no recuerdo bien cuál, Syngenta, Monsanto, alguna de las grandes corporaciones del mundo, ya había inscrito su semilla. Y eso es una de las grandes historias que yo cuento para que todo guardador de semillas sea muy cuidadoso con su semilla, que en el fondo no es de él, está al servicio, pero que busquemos los mecanismos para que nuestro resguardo no termine cayendo en manos de grandes corporaciones que la terminan inscribiendo y usando toda esta parafernalia de los derechos de propiedad, que los derechos de autor y qué sé yo, que en el fondo no puedes apropiarte de la vida. ¿Cómo vas a patentar la vida? Entendiendo que eso es algo que produjo la naturaleza y que nosotros, por más que le pongamos 3, 4 cambios genéticos, sigue siendo parte de la naturaleza y no de nuestra propiedad. Ahí te puedo hacer otro ejemplo, no sé si te late alguna pregunta entre medio, pero hay otro ejemplo que nosotros hacemos los guardadores de semillas cuando existe esto de la mutación, ¿no? Que el paso que sigue ahora la conversación sería, bueno, pero si el tipo va y hace una mejora de esa semilla, significa que esa semilla es de él. Entonces yo te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, en tomates. ¿Qué pasa si tenemos aquí en Chile también otro guardador de semillas maravilloso en la zona de Melipilla, que a través de semillas naturales fue siempre mejorando y recuperando mediante mecanismos naturales y en concordancia con la naturaleza, seleccionando al tomate más grande y más bonito, y logró un tomate que se llama tomate rosado, que es de un color un poco rosa, así un tomate grande que llega a pesar casi 1 kilo. Tomate exquisito, grande, bonito, maravilloso el viejito con ese resguardo de semillas, que aquí es muy conocido entre los guardadores. Y entonces, esa semilla, imagínate que la toma Monsanto y logra que esa semilla quede de color, no sé, naranjo, y logra un tomate de color naranjo con raya que tiene la cáscara más dura y entonces dura un poco más en el supermercado. Ellos podrían decir que eso es una mejora genética dentro de la semilla. Y entonces la inscriben y ahora es de ellos. Y empiezan a vender esa semilla como si fuese de ellos y nadie más puede tenerla, y ahí es donde está el Tratado Transpacífico tratando de obligar a que nuestros países además tengamos que pagar multas, que te quiten la producción, y hay todo un lío con la semilla. Entonces, yo siempre suelo hacer este ejemplo, digo, bueno, estas legislaciones apuntan de la siguiente manera: yo voy a tener un hijo, lo paro, ¿sí? Parí mi hijo, lo cuido un tiempo, viene alguien, le tiñe el pelo de verde y dice, bueno, este hijo ahora es mío. Vendo. ¿Entiendes el ejemplo? ¿Sí o no? No tiene coherencia. No tiene coherencia porque además yo también digo, bueno, hagamos registro de semilla, hagamos de verdad como hace Monsanto, que inscribe su semilla mejorada, pero paguémosle a quien le corresponde de verdad el valor de la producción de ese elemento. Por ejemplo, si yo tengo un código genético que tiene el 100% de sus variables ecológicas realizadas por la naturaleza y mejoradas en un 2% por ese guardador de semilla que logró que ese tomate nativo, que es de este porte, termine siendo un tomate de 1 kilo, por lo tanto supongamos que el 2% corresponde a una mejora genética del agricultor, y después viene Monsanto y le suma 2 códigos genéticos más que corresponderán al 0,01% que consigue que ese tomate sea verde con rayas rojas y que tenga la cáscara dura, entonces paguémosle el correspondiente de mejora genética a quien le corresponde. Cuando ese Monsanto venda ese tomate rojo con rayas verdes, le va a tener que pagar el 90% a las comunidades que cuidaron ese tomate, otro poco a la naturaleza, me imagino, con algún proyecto de mejora, porque en el fondo es un producto de la naturaleza, no es nuestro. Le pagamos entonces el 2% al guardador de semilla que logró la mejora para poder llegar a un tomate grande, y el 1,1% a Monsanto, y eso es lo que les correspondería a ellos, no lo que hacen hoy día con quedarse con el 100% de la planta, del código genético, y más encima, cuando tú te plantas con una producción ecológica al lado de Monsanto contamina con sus trazas transgénicas tu producto, que nadie defiende,
Y entonces el día de mañana esa producción ecológica se pierde porque Monsanto cruza su genética con la tuya y entonces después dice que es de ellos. No hay ni un solo resguardo por la semilla nativa y ahí es donde tenemos graves falencias sociales para poder resguardar nuestra biodiversidad. Pero el problema está básicamente no en el reparto o sea, en hacer que la semilla sea libre, sino que venga una corporación y se apodere de la semilla con una variación y la registre y entonces nadie la pueda tocar ya. Es decir... y no solo la pueda tocar, sino que además se mezcla con las semillas de polinización abierta, interfiriendo en las semillas de polinización abierta, deteriorando la biodiversidad de un territorio. O sea, no es solamente un problema legal, es un problema de contaminación cruzada en donde vamos perdiendo biodiversidad por culpa de estas corporaciones que no se controlan, que lo único que quieren es patentar la vida, cosa que no tiene sentido. Ahora estamos entrando ya dentro del mundo de los transgénicos. Es decir, una cosa es la propiedad de la semilla y otra ya es el problema que está ocasionando algunos transgénicos en la biodiversidad. Así es. Y no solo en la biodiversidad de esa planta en particular, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de avena, no solamente vamos, o de ron, o sea, como siempre, mira, lo que más se vende en el mundo son semillas pues que aquí les llamamos choclo, de maíz, ¿no? Sí. Lo que más se vende en el mundo, tenemos grandes producciones de maíz, grandes producciones de avenas y producciones para producir aceites, ¿no? Canola y otros que son lo que más se vende. El problema no es solo esa semilla que va a contaminar la producción orgánica de los vecinos y que finalmente esos vecinos pierden esa semilla, la pierden porque se contamina con trazas transgénicas, sino que además contaminan el agua, contaminan el aire, contaminan la tierra por muchos años con su agrotóxico y además cuando en Chile, por ejemplo, que es uno de los lugares más grandes donde se produce mayor cantidad de semillas transgénicas del mundo, cuando ellos hacen el proceso de producir transgénico, ese proceso se hace en algunos, no todos los casos, pero en algunos casos se hace con incorporación de virus. Es decir, ellos lo que hacen es contaminar con un virus a una variedad para que el virus traspase el gen transgénico. Y ese virus no solo contamina a la variedad de planta que ellos están queriendo interferir, por ejemplo, un maíz, sino que también va a interferir a la maleza que sin querer terminamos rociando con el virus. Va a terminar contaminando a los bichitos que viven en ese territorio, que sin querer rociamos con el virus, y entonces producimos un descalabro genético jugando, como dicen, a la ruleta rusa, sin saber muy bien qué va a salir de ahí, porque no existen pruebas de que todo aquello que se contaminó sea saludable para la vida humana y para la vida de los seres que habitan en un territorio. Es bien grave, en verdad, el problema de los transgénicos. Sí, realmente el prueba-error en este caso es brutal. Es decir, mira ahora cómo estamos con lo de las vacunas y hasta que no hayan pasado 180 días de la tercera fase no es posible comerciar una vacuna porque tenemos que tener la garantía de que no hace daño a la población. Y sin embargo, cuando tratamos a la naturaleza, primero probamos y cuando nos hemos cargado la naturaleza, entonces decimos, ostras, ¿qué ha pasado? Tenemos que corregir y tenemos que hacer lo que venimos diciendo en este programa varias veces, esta no es la primera vez, tenemos que hacer de dioses. Es decir, tener que arreglar los problemas y tener que recrear otra vez la naturaleza como cuando no hubiese sido necesario. Hablamos de... No sé, que en verdad eso de jugar con dioses... ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. Parece como si se estuviera yendo la conexión, de alguna manera. Sí, Hablamos... Voy a cerrar cosas, a ver si consigo que mejore un poquito. A ver, una cosa. Yo estaba pensando antes, mira, he cerrado el ordenador porque me he quedado sin batería encima y total, para nada. Porque no sigo el guión ni por asomo. Y contigo menos. Soy un... Chile es uno de los eléctrico países... tirando chispas.
Chile es uno de los países más ricos, tiene la plataforma continental, hablemos de ecología en general, ¿me entiendes? Tiene la plataforma continental quizá de las más grandes del mundo. Es decir, al ser largo, estrecho, y ocupa medio Pacífico, podríamos decir, y además con la cantidad de lluvia, porque Valdivia creo que es una región muy lluviosa, y todo Chile es lluvioso. Sí. Nosotros tenemos un dicho en Valdivia, que yo nací en Valdivia, ¿no? Decimos que la diferencia entre el invierno y el verano es la siguiente. En invierno llueve todo el día y en verano llueve todos los días. Bueno, no podéis ir a la playa, sí. No, te acostumbras a ir con lluvia y todo. Pero Bueno, hace entonces frío además. es como en Asturias. Yo veraneo en Asturias y más o menos es lo mismo, ¿eh? Es decir, Sí. mira, hoy va a llover un poco. Bueno, pues nos bañamos también, porque total, agua por arriba, agua por abajo. Igual. Sí. No, estábamos hablando de que la misma orografía, es decir, los Andes, la cantidad de lluvia, la cantidad de tierra que se mueve y que baja por los ríos, tiene que dar una riqueza tremenda, aportar una riqueza tremenda en este mar. Y debe ser una gran cantidad de reserva de pescado, de pez. Bueno, Chile es uno de los mayores productores de pescado, alimenta creo que como el 40% de los pescados que se come, o de los mariscos y pescados que se comen en España, vienen de Chile, como el 80% de los pescados y mariscos que se comen en Japón son de Chile. En verdad nuestras aguas alimentan a una buena parte de la población, y lo cual nos tiene también un descalabro y un deterioro de nuestra flora y fauna violento. Fíjate que nosotros durante esta pandemia pudimos constatar que efectivamente, por suerte, el mar se recupera rápido, y habían pescados y mariscos que nosotros estábamos sacando pescados y mariscos muy chiquititos en los últimos años, y después de la pandemia y del frenazo que se pegó el extractivismo marítimo, logramos volver a ver pescados un poquito más grandes de nuevo, nos alegramos, pero bueno, al poco correr del tiempo volvimos a ver a los grandes barcos de Japón demoliendo nuestros mares. Aquí hay un tipo de pesca que se llama la pesca de arrastre, que no sé si la conoce. Sí. Consiste en que los tipos sueltan unas mallas con como unos pesos en el fondo, y los tipos solo arrancan todo lo que encuentran a su paso en un territorio, entonces no solo sacan los peces que encuentran, sino también lo que está en el fondo marino, y no discriminan entre peces grandes, peces chicos, peces guagua, peces que son mamá y que están a punto de parir. No hay ninguna discriminación, y botan a la basura y matan un montón de material vivo que no les sirve, que lo miran como basura, y solo se llevan los pescados más grandes y las cosas que les interesan, pero eso produce un deterioro y una usurpación de la vida en nuestros mares que realmente violenta. Y con esta pandemia pudimos además notar esa gran diferencia, ¿no? De ver cómo no estaban estos barcos por algunos meses y inmediatamente el mar empezó a recuperarse, pero nosotros en Santiago, en Chile en general, en las ciudades, hemos visto cómo hay pescados que casi ya no vemos, pescados que se ven muy raros, pescados que están saliendo muy pequeños. Por ejemplo, hay un pez que se llama aquí la pescada, que le llamamos nosotros. Es chistoso porque decir como pescado, una pescada mujer, sí, ¿no? Pero le llamamos así a un tipo de pez que se da mucho, y que estábamos todos acostumbrados a comerlo como de este porte, o quizás un poco más grande, así un pescado que medía como casi 1 metro, y ese pescado hoy día casi ya no se ve, y casi estábamos comiendo unos de este porte, y ahora de repente volvieron a ser grandes, estábamos alegres, pero bueno, yo creo que la pandemia nos ha dado algunos aprendizajes y nos ha mostrado que hay algunos espacios en donde de verdad hemos sido nuestro nivel de extractivismo lo tiene violentada la naturaleza, y tenemos que en verdad empezar a pensar seriamente cómo ordenar un poco eso, pienso yo, ¿no? ¿Tenéis pensado hacer algo? ¿Buscar un sistema o legislarlo o corregir esta depredación que ocasionan barcos de otros países? O sea, aquí en Chile viene esa discusión hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos una gran batalla con Japón y toda su cacería de ballenas. Ahí Greenpeace da siempre la pelea, pero se sienten un poco solos, sobre todo en la zona de Aysén, en donde la población es muy pequeña, y sin embargo las grandes corporaciones con sus siembras de salmones en el mar, con
la forma de caza despiadada que tienen y descontrolada que tienen sobre las ballenas, se sienten un poco solos, porque en verdad estamos de nuevo en el fin del mundo, en una zona muy vasta y donde vive muy poca población, entonces son 4 chiquillos tratando de defender un mar de miles de kilómetros contra unos buques gigantes y unas flotas marinas de Japón que no tienen ni una piedad con estos pobres 4 cabros que están tratando de defender. Entonces, la verdad, hay legislaciones, hay, por ejemplo, el gobierno de Bachelet, los 2 gobiernos de Bachelet se intentaron y se avanzó en definir ciertas partes de resguardo, cantidad de litoral chileno en donde no se puede ingresar para zona de resguardo de ballenas, etcétera. Pero yo siento que esto, en verdad, es necesario que sea una concientización a nivel mundial, porque las costas de Chile tienen un clima que no existe en ninguna otra parte del mundo. Nosotros tenemos una fosa y un tipo de viento que hace que esas aguas muy frías suban desde las profundidades del mar, emerjan con una cantidad de plancton y una temperatura muy adecuada para el plancton que no se da en otras partes del mundo, en la envergadura y en el tamaño y en la temperatura que sea Chile. Por eso que Chile tiene uno de los mejores mariscos y pescados del mundo. Lo decía mi abuelo, que era español, me decía, aquí en Chile pueden haber muchas cosas malas, me decía, pero debo reconocer que los mariscos de aquí son mejores que los de Galicia. Tengo una amiga que estuvo viajando por Chile durante 2 meses con mochila, ¿eh? Y no hace mucho, ahora pues 3 años o 4 años, y volvió alucinada, es decir, y sobre todo por el pescado y el marisco. Pero bueno, aparte de eso, me trajo una cantidad de fotos, nunca había visto tantas fotos, se perdía fotografiando, y me contaba de que aparte de que la gente era muy, muy, muy amable, muy generosa, muy hospitalaria, era un país maravilloso, y las fotos lo demostraban. Pero sí, lo del marisco, tienes razón. Me decía, oye, tanto que hablan los gallegos y nada, ¿eh? No se puede comparar. No, Allí una almeja es una almeja. es que incomparable. Aquí hay más diversidad y el tamaño además es más grande. Por ejemplo, yo no recuerdo cómo se llama ese que es negrito, así chiquitito y larguito. ¿Cómo se llama El ese percebe. marisco en España? El ¿Cómo? percebe. El percebe. Ya. ¿Qué es ese que marisco? Es negrito, chiquitito, así como una conchita negra pequeña, ¿sí? Sí, Bueno, alargado. aquí en Chile se llama chorito. ¿Cómo se llama? Alargada. Chorito. Aquí le decimos chorito. Chorizo. Chorito es así. Después viene el choro, que es un poco más así. Después viene el choro zapato, que es así. El choro maltón, que es como de este porte, que te podéis comer uno porque es como comerse un asado. Y hay así de grande. Oye, una ¿Medio cosa. metro será? No te Pero alejes. quería cerrar un poco el tema en base a la pregunta que me hiciste. Como te decía, yo creo que el resguardo de la naturaleza y el resguardo de la biodiversidad es una responsabilidad de la humanidad completa. Completa. No es responsabilidad solo de los chilenos el resguardo de la naturaleza, me parece que el resguardo de la naturaleza es una responsabilidad mundial. Y en ese contexto es que nosotros estamos muy empeñados en que además nuestra Constitución, volviendo al tema de la reforma y el estallido social por el que está atravesando Chile, ojalá nuestra Constitución resguarde, consagre los derechos de la naturaleza y los derechos de la madre tierra, como es llamado aquí en América Latina, lo consagre en su Constitución, incluso antes de los derechos de humanos, y que queden a la par, porque son muy fundamentales. Pero esa motivación no debiera estar solo en nuestra Constitución en Chile, sino que ojalá esté consagrada en todas las constituciones del planeta, porque sin planeta no tenemos dónde vivir. Por lo tanto, muy malos derechos humanos vamos a tener si no tenemos naturaleza. Por lo tanto, me parece que es una labor que debiera estar prioritaria en nuestras constituciones, en todo el planeta, y que además debiera ser prioridad 1 para Naciones Unidas y las diferentes instituciones que están en el mundo. Por lo tanto, si tú me dices, ¿cómo veo yo o cómo vemos nosotros el resguardo del mar? Bueno, el resguardo del mar es responsabilidad de todos y estamos muy carentes de legislaciones y normativas que de verdad la protejan. Como te decía, aquí llegan los balleneros de Japón a dedicarse a extirparnos de nuestra biodiversidad de ballenas como si estuvieran sacando flores del campo. Entonces, hay realmente una falta de conciencia de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, además, en el resguardo de esta biodiversidad que es fundamental para las próximas generaciones.
Pues ahora es el momento, porque estáis confeccionando una nueva constitución y vale la pena introducirse dentro de este mundo y aportar esas ideas. Porque pienso una cosa, que pase lo que pase, sea buena o sea mala, será la última constitución del mundo, del planeta. Quiero decir que será la última, la más nueva, no la última, perdona, la más nueva. Y por tanto, el resto de constituciones que se confeccionen a partir de ahora la tendrán en cuenta. Es curioso eso, pero siempre se tiene en cuenta las últimas que se han confeccionado. Para poder... Claro. Es muy importante. Es una gran revolución por la que estamos pasando, porque además, como te conté al principio de nuestra entrevista, la primera institución que comparto es la de ser mujer. Y esta constitución va a ser la primera constitución paritaria en la historia de la humanidad. Porque nuestra constitución va a contemplar tener paridad de género, que no es una paridad perfecta, no es que vaya a ser el 50%, ahí hay un pequeño valor que cambia. Nosotros vamos a asegurar que a lo menos el 45% de la población que participe, o de los constituyentes que participen de nuestra constitución, serán mujeres. No existe otra constitución en el mundo escrita con ese porcentaje. Existen 2 constituciones que participaron con un grado de paridad en donde se aumentó un 15% y el que más tuvo creo que fue un 30-35%, pero no existe constitución en el mundo escrita en paridad de género. Y esta será la primera. Oye, una cosa, Paula, perdona que te interrumpa. Mira de no alejarte y acercarte mucho al micrófono, porque se te va mucho la voz. Se te aleja mucho la voz y se te acerca. Y bueno, cuando estás cerca es perfecto, pero cuando te alejas perdemos un poco el sonido. Pues eso que me cuentas es brutal, es brutal. Y la lucha que habéis tenido por la igualdad de género también es tremenda. Yo, bueno, lo he seguido muy de cerca y me ha emocionado, Eso valdría la pena hacer otro programa, pero hoy tenemos que hablar de ecología. Pero bueno, la ecología y el feminismo también van muy de la mano. Exactamente. O sea, piensa, cuando yo te estoy diciendo que nosotros estamos empujando los derechos de la madre tierra consagradas en nuestra Constitución, impagaritablemente eso está hablando de las mujeres, desde las mujeres, con una mirada de las mujeres, y los derechos de la madre tierra... esa misma frase lo dice, ¿no? Sí, pero yo cada vez que alguien me dice, no, esta sociedad es muy matriarcal. A la madre como una mujer que nos resguarda, ¿no? Perdón, no te escuchaba. No, te estaba diciendo de que cada vez que alguien me dice, esta sociedad es muy matriarcal, ya veo machismo. Es verdad. ¿Cómo? Que cuando te hablan de que una sociedad determinada es matriarcal, al final siempre terminas viendo machismo. Claro. Hemos de ir con cuidado con estas, porque de verdad, Mira, yo he notado una gran diferencia entre un feminismo europeo y un feminismo latinoamericano. El feminismo en América Latina es un poco más cuidadoso porque busca el equilibrio entre ambos géneros, y busca además un equilibrio que no lo busca en la razón, ni los argumentos, ni en la filosofía, sino que busca el equilibrio en la naturaleza. Por eso para nosotros es muy básico. Los derechos de la madre naturaleza, el concepto de madre naturaleza, que las diferentes comunidades indígenas en América Latina le tienen muchos nombres, ¿no? Ñuquemapu, la Pachamama, etcétera. Para nosotros ese equilibrio entre el hombre y la mujer, o este feminismo, tiene un componente de equilibrio entre ambos géneros muy fuerte, donde se entiende, porque además para nuestras comunidades todos tienen historias, ¿no? Cuentan historias de cómo se formó el hombre y la mujer, cómo se forman nuestras sociedades, y siempre están muy arraigados a este saludable equilibrio y funciones dentro de la naturaleza del hombre y la mujer. Si nosotros nos vamos solamente como a la cosa filosófica de que tenemos los mismos derechos, de que tenemos que tener las mismas oportunidades, se pierde esa esencia de que en la naturaleza tenemos justas y razonables diferencias entre hombres y mujeres,
Podemos tener funciones o no funciones dentro de nuestras comunidades, pero está claro que tenemos que tener los mismos derechos y que podemos tener los mismos accesos a las diferentes instituciones de nuestras comunidades, pero distinto es luchar, o como dice, no permite ponernos exigentes en que un elefante pueda volar y que el pajarito tenga trompa y pueda cruzar un río nadando, digamos. O sea, hay que entender que nuestras características biológicas deben mantenerse en un equilibrio respetuoso dentro de la naturaleza. Fíjate, nuestras comunidades mapuches, por ejemplo, existía y era muy normal, antes de los españoles, la homosexualidad, que las parejas tuvieran más de una pareja. Existe un concepto en las comunidades quechuas, por ejemplo, que es el en quechua se dice, no es concubinato en español, pero en quechua se dice el sirviñacu, que significa vamos a vivir juntos y vamos a tener hijos mientras funcione. Y después cuando ya no nomás, pues buscamos otra pareja nomás, no nos complicamos, que es como lo hacen los animales, ¿no? No hay una complicación en ese sentido. Para nosotros ese apego a los respetos de las leyes de la naturaleza son mucho más fuertes y se atraviesan con estos derechos y con este feminismo que es un poco distinto en América Latina, es un poco más ligado a la naturaleza, en donde se entiende que la mujer es una reina en su territorio y es la que consagra y resguarda, por ejemplo, el estado emocional de su comunidad y tiene además la bruja, además en América Latina es bien mirada, a diferencia de en Europa, en donde fue muy mal mirada por mucho tiempo. Aquí la mujer que realmente es bruja es la que sabe, es la sabia, la que además es médico. Entonces, las mujeres tienen un valor muy alto aquí en América Latina y se ha ido ensuciando y atravesando un poco por las invasiones y la colonización, pero yo siento que esta constitución que está caminando Chile y este proceso constituyente por el que está atravesando este territorio, en donde estamos hablando de la plurinacionalidad, incluyendo a comunidades y nuestras primeras naciones, pasa por un gran primer proceso de descolonización. Y creo que ese es un gran paso, además, por el que tiene que atravesar América Latina y por nuestra Avia Yala, ¿no? Y por el que tenemos que empezar a mirar con otros ojos desde otros continentes, como el europeo o Japón, qué sé yo, otros países, que miran a nuestro continente como un lugar para extraer. Entonces, yo creo que todo esto está atravesado y es parte del mismo fenómeno, ¿no? El proceso del feminismo en América Latina, el proceso de descolonización de América Latina, el rechazo al extractivismo en nuestros territorios, todo eso tiene que ver con la ojalá, abandono del patriarcado, abandono del extractivismo, son el mismo tema con diferentes prismas y miradas. Para mí está todo revuelto. No, todo se relaciona. Y en general, para el movimiento feminista en Chile están muy atravesados. Todo se relaciona en el fondo. Sí. Hay una resonancia. Vale. No, la oigo yo de mi palabra, de mi voz. Bueno, no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que cuando la radio es una cosa muy viva y con la pandemia nos hemos acostumbrado a trabajar, a hablar. O sea, antes era, pues mira, aquí hay una silla, otra, ¿me entiendes? Y era todo muy directo. Y ahora, con la pandemia, nos hemos acostumbrado a hablar pues telemáticamente. Y, oye, no deja de ser una cosa muy, muy interesante. Es decir, es un avance. Para mí, lo que se ha convertido, lo que era un problema, lo hemos podido convertir en un avance. Y yo ahora pues tengo el placer de poder entrevistarte durante casi una hora. Y estás en Chile. Y antes siempre hubiera tenido a alguien aquí y nunca hubiéramos podido hablar de esta manera. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. Te doy un ejemplo tan lindo en función de esta oportunidad, porque en el fondo siempre los problemas tenemos que transformarlos en oportunidades. Claro que sí. Yo tengo un lema hace muchos años, yo abandoné la palabra problema, ahora me cuesta decirla, casi no la digo. Siempre digo una situación y buscar cuál es la oportunidad. Pero oye, problema tampoco es tan mal, porque cuando hay un problema también hay una solución y se trata de eso. Te lo decía esto porque antes he oído un poco de resonancia y bueno, son gajes de la telemática.
Claro, y se pasan rápido. Fíjate que, pero ese punto me parece súper interesante porque es algo que yo he notado muy fuertemente en nuestro estallido social. Fíjate que cuando vino el estallido social, nuestras reuniones estaban enfocadas en toda la problemática de la Cumbre de los Pueblos que se iba a llevar a cabo, porque acuérdate que en diciembre, noviembre, diciembre de Chile iba a ocurrir la COP y la APEC. Entonces, nuestros movimientos sociales, yo desde los movimientos medioambientalistas, pero otras organizaciones desde sus otros movimientos, nos estábamos juntando para ponernos de acuerdo, ver cómo vamos a enfrentar la APEC y la COP. Y en ese contexto teníamos reuniones presenciales. Santiago, Chile es un país muy grande, por lo tanto mucha gente de regiones estaba quedando fuera de esas reuniones. Y bueno, hacíamos lo que podíamos, nos juntábamos físicamente en Santiago, que es la capital de Chile. Entonces solo podían acceder aquellos que estaban territorialmente cerca de donde poder participar. Y eso produce además un centralismo un poco fuerte, incluso en nuestra, tanto que hablamos del respeto a los territorios, pero se hace impracticable cuando la reunión efectivamente es física. Vino el estallido social y ya tuvimos que empezar a tener algunas reuniones telemáticas porque algunas personas ya no podían viajar tan fácil, se empezó a poner un poco más difícil la conexión, por lo tanto empezamos a abrir un Zoom para que algunos participaran de las reuniones y entonces empezó a haber una pequeña primera migración tecnológica de nuestros equipos y empezaron a participar desde los territorios. También empezaron a organizarse, yo participé desde el día 1, Unidad Social, que hoy día es una de las organizaciones más importantes de Chile de movimientos sociales, y Unidad Social empezó a abrir Zoom para aquellos que querían conectarse desde los territorios. Pero cuando vino la pandemia, de pronto todos estuvimos obligados a conectarnos y empezar a tener nuestras conexiones vía Internet. Eso generó inmediatamente una rápida y violenta migración a Internet, una digitalización de todos los líderes de movimientos de sus territorios, empezaron a participar de nuestras asambleas de Arica a Punta Arenas, o sea, todo Chile podía estar en las asambleas, y eso produjo una, yo diría como una explosión de los movimientos sociales, porque de pronto el que vive en Aysén, allá donde se acaba Chile y caen casi al frente del polo, también podían estar en nuestras reuniones, opinar y participar, y yo creo que eso produjo una gran democratización del espacio participativo social. Y en el fondo yo creo que esta pandemia dio esa gran oportunidad de decir, bueno, ahora sí podemos romper este problema territorial que teníamos, ¿no? De esta centralización de los movimientos sociales y de esta, que siempre los dictámenes vienen desde los que estamos en Santiago y si tú vives en el territorio no podés ni opinar. Ahora no, ahora todos pueden opinar, las asambleas, en algún momento se conversó, bueno, ¿cuándo vamos a volver a las asambleas presenciales? Y ahora nadie quiere volver a las asambleas presenciales porque en el fondo dejaríamos afuera los territorios y ya está buenísimo que estén dentro. No, es una gran oportunidad que se dio. Bueno, una gran lección de la naturaleza. Pienso una cosa, que desde que con el cambio del programa, que lo hemos convertido en un programa sobre el medio ambiente y la ecología, ha participado, todos los participantes han sido de fuera, porque nos hemos podido permitir el lujo de poder hablar con personas de fuera, esta vez de muy lejos, muy lejos. La semana que viene entrevistaremos a una chica que tenemos en Cabo Verde, que es una compañera también, que es bióloga y está trabajando en la protección de la tortuga boba y de animales endémicos de la zona. Pero bueno, hablemos de Chile, hablemos de Chile. A mí me encanta hablar de Chile porque lo que ha estado sucediendo todos esos días y durante todo este tiempo, que tendréis una constitución nueva y por suerte será maravillosa, espero, pero a costa de sangre, de lágrimas, de dolor, y eso es lo triste, que se tenga que llegar a este nivel, con tantas personas que han dejado la piel y que no lo podrán ver, con tantas personas dañadas. Eso es muy triste. Hay muchos fenómenos que ocurrieron en esta transición por la que está pasando Chile, que son bien interesantes. Justamente ahora en la mañana que nos tiene un poco remecidos a todos, porque justamente en estos días ocurrió
un conflicto con el Sename. El Sename es una institución en Chile en donde van los niños que esta sociedad vota en el fondo, ¿no? Aquellos niños que son hijos de familias drogadictas y que el Estado necesita hacerse cargo porque ya no pueden seguir en esas familias, terminan en el Sename. Aquellos niños que la justicia necesita juzgar porque participaron del robo de un banco o de la muerte de alguien, entonces como nuestra legislación prohíbe que esos niños vayan a una cárcel tradicional, entonces terminan en el Sename. Y finalmente se termina armando una especie de bolsa de gato de niños que nadie sabe qué hacer con ellos, que su no es adecuada para la crianza y cuidado de aquellos niños dañados psicológicamente. Y estos niños en el Sename a nosotros nos han tenido muy adoloridos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque durante el estallido social estos niños fueron muy importantes. Durante el estallido social, cuando empezaron las primeras protestas, estos niños iban a protestar y volcar su rabia contra una sociedad que los abandonó, una sociedad que los metió en unas instituciones que los violenta, que solo los pone peor, que realmente no los acoge, y que es una bolsa de gato, como te decía, que de ahí sale cualquier cosa. Entonces, estos niños van a protestar a las marchas que están abogando por un cambio constitucional y van a protestar, a gritar, a volcar su rabia, a quemar autos y a hacer cosas que hace una persona dañada psicológicamente porque no ha tenido el amor ni el resguardo que debiera tener un niño. Estamos hablando de niños, ¿sí? Niños. Y resulta que estos niños que son votados de una sociedad, metidos en una cajita para que nadie los vea, para que olvidemos que existen porque no sabemos qué hacer con ellos, estos niños que se sienten abandonados por una sociedad que los tiró a un cajón, estos niños participan de estas actividades violentas y toda la sociedad los mira al principio como, pero ¿por qué vienen aquí a violentarnos? No importa, ellos ya no tienen nada que perder. Pero de pronto en esa protesta, las policías empiezan a sobre-reprimir a la protesta misma y no permiten que la sociedad se exprese, reprimiendo la movilización. Y estos niños, con su grado de violencia, van a la primera línea que nosotros llamamos, ¿no? Van a enfrentar a los carabineros, a las policías y proteger a quienes protestan. Y de pronto estos niños votados por la sociedad se transforman en los héroes del momento y la gente les grita, los aplaude, los muchachos se visten y se embisten de proteger a los que protestan y de pronto son los héroes. Ha sido bien interesante el fenómeno porque entonces aquí hubo yo siempre digo que en la naturaleza siempre se compostan las cosas, ¿no? La caca, el estiércol, la mierda de los animales, la tierra lo toma y lo transforma en flores. Y en este caso nuestra sociedad está compostando a estos chicos que estaban botados de nuestra sociedad y se transforman en los héroes que defienden la movilización. Y por eso, claro, yo entiendo, ha habido mucha muerte, muchos chicos que perdieron los ojos, muchos chicos que perdieron piernas, que están muy mal, muy averiados y muchos que perdieron la vida y dieron su vida por una buena causa transformándose en los héroes de nuestra sociedad. En verdad, el fenómeno del estallido social en Chile tiene un montón de características como esta que te menciono, que a todos nos sobrecoge el corazón y nos dice, bueno, en todas partes pueden haber héroes y en todas partes podemos hacer esta transmutación para poder mejorar. Perdona, Paula, un momentito. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya hemos terminado? Vale. O sea, nos quedan 2 o 3 minutos, ¿no? Perfecto. Nos quedan 2 o 3 minutos. Es que yo tengo el reloj aquí y lo estoy viendo y me parece que habíamos empezado un poco antes de la hora. Tenemos 55 minutos para hablar solo y ya prácticamente los hemos cubierto. Paula, me sabe mal porque ya has visto, tenemos para rato. Tenemos para rato. Quizás deberíamos fijar un día y centrarnos en un puro tema, pero como partimos abriendo así, en Chile están pasando tantas cosas a la vez. Claro. Hay muchos aspectos que se cruzan, pero como te decía yo, como para concluir, digamos, yo creo que este proceso por el que está pasando Chile y esperamos de verdad llevar este virus beneficioso al resto del planeta, de ir tras una constitución ecologista, una constitución feminista, una constitución que consagre los derechos de la madre tierra y que nos permita avanzar hacia un buen vivir en donde todas estas cosas actúen en equilibrio y que ese equilibrio suele dárnoslo la naturaleza. Pues muchísimas gracias, Paula.
nuestra amiga y compañera Flasca, perdona. No, dale, no hay problema. Vale, pues muchísimas gracias, Flasca, y otra vez será. Volveremos a encontrarnos aquí. Sí, por supuesto. Nos veremos por ahí en los mares entre piratas para juntarnos a conversar otra vez. Ojalá. Dale.